Feliz día tengan todos ustedes, bendecidos sean hoy una vez más en contexto de Mónica Gutiérrez, quien se encuentra fuera del país de vacaciones y estamos aquí pasándola y dándole una entrega a ustedes con mucho cariño. Hoy es un día muy especial, Día de los Fieles Difuntos o el Día de los Muertos. Realmente la celebración del Día de los Muertos se pierde en la noche de los tiempos, pues los prehispánicos, culturas prehispánicas, pues ya celebraban, los mayas tenían unos rituales muy lindos. México tiene un ritual que fue reconocido, esa festividad como una festividad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en París en el 2003. Y realmente honra, de manera que honrar a los que partieron antes, nuestros afectos, pues habla de la sensibilidad humana. Todos los que estamos en tránsito por este planeta, pues dejamos un legado en cada persona, agradable o no, hacemos sentir a los demás. Los que quedan cuando nosotros partimos, bueno, algunos se alegrarán, otros nos llorarán, pero siempre habrá un recuerdo. Ahora, no morimos si estamos en la memoria de personas que nos recuerdan. Y para ver un poco de la tradición de México, pues tengo un videíto para ustedes y hay una persona muy especial con nosotros en el día de hoy, el maestro masón Felipe de Castro, quien también es teósofo, y estará con nosotros hablando sobre el tema. Pero antes de darle la bienvenida, vámonos con este videíto de ese altar que hacen los mexicanos hacia sus difuntos. Adelante, señor director. Qué bueno que viniste, necesito que me ayudes. Pero te lo acabas, viejito.
No son los muertos lo que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y aún viven todavía. Ese es un fragmento de un poema de Antonio Muñoz Feipo, un escritor colombiano. Ha estado en discusión porque dicen que es de Bécquer, otros dicen que es de Rubén Darío, pero es del colombiano, según se ha registrado investigación. Bueno, ahora sí le damos la bienvenida a Felipe de Castro, quien ha sido mi compañero de años de caminos espirituales y está aquí con nosotros. Nos va a hablar, no sé si desde el punto de vista de la masonería o desde el punto de vista de la teosofía, de ambos puntos de vista, porque cada uno de ellos tiene sus cosas y cada uno de ellos puede explicar cosas. Pero realmente, aunque estamos hablando del Día de los Muertos, en el fondo nosotros estamos hablando de la vida. Nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista teosófico, todo proviene de eso. Vamos a llamarle eso porque no tiene forma de llamarle nombre, aunque se le llama Dios y Jehová y Alá y Abraham y Brahma y todas esas cosas, todos esos nombres que le dan. Pero pongámosle un solo nombre para no entrar en discusión con ninguna religión. Vamos a llamarle eso, o vamos a llamarle absoluto. El eterno. De ese absoluto, lo único que surge de ahí es vida. No surge la muerte. Realmente lo que pasa es que la vida va transformándose, va cambiando, va evolucionando. En esos procesos de cambio y de evolución pasan ese momento que los antiguos sí lo reconocieron como el ciclo del día y la noche, o del sol y la luna. Fíjense que siempre hay esos dos símbolos, el sol y la luna, y por eso hay una divinidad para el sol y una divinidad para la luna. La divinidad del sol era vida, la divinidad de la luna era muerte. Y en ese juego psicológico ha estado la humanidad envuelto con esa noticia de muerte. Pero realmente la muerte no existe. Lo que existe es una transformación, un cambio. Lo que existe, por ejemplo, en el ser humano, de acuerdo ya desde el punto de vista teosófico, el ser humano lo que pasa es por proceso evolutivo, lo que está evolucionando la conciencia. Y entonces tiene un ropaje. Ahora mismo yo tengo este ropaje que se llama Felipe de Castro, tiene esta cara con esa calva y toda esa cosa. Pero dentro de un tiempo este ropaje ya no me va a servir y tengo que cambiar de ropaje. Y entonces el cambio de ropaje significa que me van a llevar bueno, ahora me van a incinerar, antes era la tumba, pero bueno, eso no importa. Me van a llevar a un sitio y en ese sitio me van a enterrar y eso se va a llamar cementerio. Pero lo que están enterrando ahí es la ropa, como si fuera esta ropa, esta camisa que yo tengo, que se ensucia o se daña o se pone vieja y ya hay que tirarla al zafacón y compramos una camisa nueva. La teosofía habla de vida siempre, en el sentido de que uno lo que hace es que cambia de cuerpo, pasa por un proceso a otro y está en un proceso evolutivo. ¿Por qué? Porque metafísicamente nosotros salimos, y a mí me gusta esa frase de la metafísica, nosotros salimos como simplemente no una llama, una chispa de la divinidad y tenemos que regresar como un sol. Todo ese proceso es el que nosotros vamos pasando de vida en vida. Por eso nosotros somos reencarnacionistas. Pero ese es el punto de vista de la teosofía. Está el punto de vista de la masonería. La masonería no entra en ese tipo de discusión. La masonería, por ejemplo, déjeme leerle algo. Eso lo encontré yo en la liturgia que tienen los masones, la liturgia funeraria. Y comienzan diciendo lo siguiente: manes queridos de nuestros muy queridos hermanos, reunidos, los hermanos reunidos aquí les dirigen un homenaje, un saludo fraternal. Gozáis ahora en la gran logia del gran arquitecto del universo, la paz inalterable prometida al justo. Plugiese al cielo que leyerais en el corazón de los masones reunidos en este gran templo y veríais la veneración que dedicarán a vuestras memorias
y la esperanza consoladora de encontrarnos todos de nuevo. En esa frase es una frase totalmente, por eso la usé, porque es decimonónica, es del siglo XIX. La masonería tiene cosas del siglo XIX, muchas cosas. Pero se honra ahí la vida, ¿no? Ahí se está hablando de la vida, pero fíjate que cuando ellos hablan de manes queridos, la palabra manes es una palabra poco usada, ya casi no se Eso usa. es como pero hermanos. significa almas. Almas. Ese es un nombre latín. En latín tenían dos concepciones, que eran como una especie de pequeños demonios de la muerte, pero que ayudaban. Una contradicción, porque si es un demonio no ayuda, pero bueno, así decían los romanos. Pero también le usaban esa palabra manes para el alma. Entonces era una forma de decir alma querida, alma de nuestros muy queridos hermanos. Igual que la palabra rara que aparece aquí, que tampoco se usa, plugiese al cielo. Y uno dice, bueno, ¿y qué significa eso? Eso es placer. El sinónimo de esa palabra plugier, o sea, es placer. que Entonces, que dé placer a la divinidad el que tú estés ahí. O sea, la despedida del es difunto. una despedida. La despedida del. Pero ya la masonería no te habla de una eternidad, sino que habla de que todos vamos a estar en el gran oriente eterno. El gran oriente eterno donde van todos los que han pasado. O sea, el oriente eterno es donde están espacio, todas las almas. Es como el paraíso. Puede ser paraíso. Fíjate que los masones no se meten en discutir si es paraíso, si es infierno, si es el otro, ¿cómo se llama? El purgatorio. Purgatorio. Que se supone que ellos dicen que hay un lugar. Ajá. Un lugar, y en ese lugar, que es el Oriente Eterno, estamos todos. Y que nosotros vamos a ir para allá. Entonces ellos hablan, espero que cuando nosotros lleguemos tú nos puedas recibir. Pero de todas maneras están diciendo, tú también estás con nosotros, porque en el fondo el masón dice que nosotros estamos rodeados. Y eso no solamente la masonería, la metafísica habla de eso, todo tipo de conocimiento esotérico habla de que nosotros estamos rodeados de ello. ¿Por qué? Porque, por lo menos la teosofía es la que más insiste en eso, nosotros no salimos del planeta Tierra. O sea, todo lo que sucede, sea vivo o sea muerto, está en el planeta Tierra y no sale de ahí. Dicen que el aura de la Tierra se extiende y casi llega hasta la Luna. No pasa de ahí. Y en esa aura está toda la humanidad, viva o muerta. Eso es un concepto de la teosofía. Claro, que tú lo creas o no lo creas, y ese es otro problema. Pero yo como teósofo lo creo. Bueno, hay muchos puntos de vista. Es interesante que el Día de los Muertos también se estableció en Roma, o sea, no por un monje, por el año 900. Por ahí anda, sí. Después de Cristo. Pero era en mayo, ¿verdad? No, y después un papa lo cambió a noviembre. Bueno, lo que yo investigué, hasta donde yo investigué, empezó un 2 de noviembre del año 900 y algo. Roma lo aceptó y de ahí se propagó al mundo. Y ahí se supone, aunque en la Biblia siempre se ha hablado de honrar a los difuntos, y en la iglesia siempre se oró, o sea, la iglesia occidental siempre ha tomado en cuenta las oraciones por el alma de los difuntos, porque se supone que lo que se está pidiendo y se ora para que esas personas que van al purgatorio, a ese espacio que ellos le llaman purgatorio, pues pasen por las oraciones, la intercesión. La intercesión humana puede ayudarlo. ¿Y eso, qué opinan los teósofos o los masones? Los teósofos realmente te hablan a ti de un lugar que usan una palabra sánscrita, que es kama loca, kama con K y loca con K también, que significa lugar de pasiones y deseos. Loca, la palabra loca en sánscrito significa lugar. Y kama es pasiones, deseos y todo eso.
Los teósofos te dicen a ti que cuando se va desprendiendo bueno, en primer lugar hay que decir que los teósofos consideran que el ser humano es un compuesto de 7 principios. Pero escúchame, tú me vas a hablar mucho más de eso, pero después de esta pausa comercial. Perfecto. Nos vemos en breve. Seguimos conversando con el maestro Felipe de Castro, maestro masón y teósofo. Hoy yo estoy con problemas con los acentos. Parece que pero no hay problema, porque son palabras raras ahí que no son de uso diario. Por lo tanto, como no son de uso diario, uno tiene esa tendencia. Entonces seguimos hablando de los que han trascendido, ¿no? Sí, estábamos hablando de cómo lo ve la teosofía. Entonces la teosofía, hay que empezar que la teosofía habla de 7 principios, o sea que el ser humano no es solamente cuerpo, alma y espíritu, sino que son 7. Pero no vamos a entrar en esa definición porque es mucho más larga. El programa Cronos, que es el dueño del programa, que es el tiempo, dice que no apuremos. Entonces, en realidad, cuando sucede la muerte, lo que sucede es un desprendimiento de uno de los principios del cuerpo físico. Y esa es la primera muerte. Los teósofos hablan de 3 muertes. La primera muerte es esa, y el otro principio pasa por un periodo que se va alejando de lo físico y entra ya en un aspecto que ya no es físico. Y entonces entra en el proceso de lo que le llaman el lugar de Kamaloka o el lugar de pasiones y deseos. Y es ahí donde el ser humano se encuentra con todo lo que ha hecho en su vida sobre ese aspecto de pasiones, deseo, ira, odios, etcétera, y se enfrenta a todas esas cosas que son sus pequeños, como dicen los psicólogos, son sus sombras o sus demonios, si queremos llamarlo así. Por eso la tradición antigua hablaba de infierno, por eso la tradición antigua hablaba de purgatorio, porque en realidad tú te enfrentas a ti mismo, a tus propios demonios, todo lo que tú has creado, toda la vida entera que tú te has encargado de crear, todas esas iras, envidias, etcétera, todas esas pasiones, es lo primero que tú enfrentas. Y esas son energías, en realidad son energías que tienen que consumirse. Hasta que cuando se consumen todas esas energías, viene la segunda muerte. La muerte de ese principio, el principio de deseo. Entonces entra en la parte mental, que es entonces las aspiraciones. Y entonces viene ese proceso que parece como si fuera un cielo, porque son las mejores aspiraciones, los mejores deseos, lo mejor de tu vida, las flores de tu vida. Es lo que y ese momento los teósofos le llaman Devachan o Devachan, que es una palabra sánscrita, que es más o menos muy parecido al cielo cristiano. Entonces, Devachan sería esa parte que de todas tus grandes aspiraciones, pero todo ese proceso es tuyo, ¿eh? No es que tú estás con más nadie. Entonces, cuando ya esa energía se consume, entonces tú ves la realidad, ves quién eres, por todo el proceso de encarnaciones que tú has pasado, y entonces tú dices, ok, hay que continuar la evolución, y regresas de nuevo y adquieres un cuerpo físico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más o menos así como lo ve la teosofía, rápidamente la muerte. Pero cuando hablas de la muerte, o sea, a mí me parece muy interesante la época en que se dan estos días, estas celebraciones, porque se da en el otoño y justamente la celebración del Día de los Muertos es el día 2 de noviembre. O sea, se inicia el 31, es Halloween, ¿no? Que tiene su origen pagano. Le sucede el día 1, que es el de los santos, el día 2 es el Día de los Muertos. Todas suceden en otoño, que es como el otoño de nuestra vida, pero al mismo tiempo bajo el signo de Escorpión, que es el signo de la muerte transformación y la muerte. Y
y transformación. Pero fíjate que el otoño comienza con Libra, Sí. que Libra es un signo de justicia y todo eso. El escorpión le sigue, que es el de la transformación, y termina con Sagitario. Y Sagitario termina es- sí, con yo creo que es Sagitario. Sí, Sí. correcto. Para luego entrar al solsticio. No, porque yo no soy de muy invierno, bueno y sí. eso te Pero lo dejo yo a ti confirmo, porque te tú eres la confirmo. experta. En Entonces, esa área Sagitario sí te viene confirmo. siendo como la maestría. Sí, es de alguna forma también la celebración y la expansión. Exacto. Pero yo quería que tú nos dijeras, por ejemplo, he visto que en algunos rituales masónicos hablan de una balanza que tiene que ver con Libra y la pluma. Cuéntanos un poco. Ese es un ritual egipcio. Por eso me trae a colación que se parece tanto al juicio de Osiris. Osiris viene siendo aquella divinidad que fue muerta por su propio hermano, por Set, y despedazado. Y entonces Isis, que es la esposa, va recogiendo todos los pedazos y va recogiendo todo hasta construir, y a través de la magia Isis logra traerlo a la vida, pero él queda entonces como el señor de la muerte. Entonces, como es el señor de la muerte, es el que juzga a los muertos en Egipto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se trae al difunto frente a Osiris y ahí hay una serie de personajes y lo primero que hacen es pesar la libra, el signo de Libra. Pesan el corazón del muerto con la pluma de la verdad. Y tienen que estar equilibrados. Si hay un desequilibrio, hay un problema con ese caballero. Entonces, eso es lo primero que hay. Lo segundo es que él tiene entonces que demostrar ante ese juicio su vida. Él tiene que pasar por todo ese proceso que por eso se parece tanto a Escorpión. A ese proceso. El primero es que se parece al de Libra. Entonces el último es cuando ya finalmente se dé el juicio de si esa persona va a ir al plano de cielo, entre comillas, lo que ellos tuvieran en ese sentido, lo que significará para ellos, o si esa persona iba a ser condenada de nuevo a vivir, pero a vivir aquí en la tierra de nuevo. Bueno, o sea entonces, fíjate cómo tú cada estás hablando cosa. de que vivir por aquí es como una condena. Sí, más o menos. Es una gran prueba, es una gran prueba. Vivir no es realmente nada tan agradable. De vez en cuando te dan unos momentos momento como de vacaciones, te dan unas pequeñas vacaciones y entonces tú disfrutas de esas vacaciones, pero la vida es prueba, es de duro, es constantemente una prueba del alma para poder evolucionar. Y realmente tú no evolucionas si no es a través de la prueba. Es el dolor el gran maestro que tenemos todos nosotros. Por eso es que cuando hay mayor dificultad, hay mayor creatividad. Es donde hay mayor creación, es una gran oportunidad. Claro, lo que estoy diciendo es algo que cuando uno se enfrenta a eso, uno es el primero que lo niega. Pero en realidad, si nosotros lo vemos si nosotros nos salimos de la perspectiva, podemos ver que las grandes pruebas en el fondo son una gran oportunidad de evolucionar. Porque nadie, te lo voy a poner en la vida simple. Cuando uno está lleno y está satisfecho y comió bien y se siente bien, uno lo que hace es que se tira en un sillón y no es verdad que uno se está preocupando por nada. ¿Cuándo es que tú te preocupas por algo? Cuando tú no tienes la comida, no tienes la forma de producir la comida, entonces tú vas y buscas y trabajas y te fajas y haces eso. Pero si tú estás lleno, ¿para qué? ¿Para qué? Claro, por eso hay tantas personas que vienen de hogares acomodados, acomodados, que no progresan. Sí. O sea, los hijos, sin embargo, personas que vienen con una experiencia de vida de muchas vicisitudes, entonces eso llega más a lugares más encumbrados. Y te lo voy a poner en una forma muy cruel, que realmente es cruel la forma que yo lo diga, pero por ejemplo, aquel grupo humano que tiene que pasar por un invierno largo,
prácticamente 6 meses sin producir nada a la tierra, son los países que progresan porque aprenden a ahorrar. Y entonces saben que viene un invierno y ahorran para el invierno, para poder sostenerse. Y entonces, como tienen que luchar contra un periodo de alta producción y un periodo de ninguna producción, aprenden eso. Sin embargo, nosotros los que vivimos en el trópico, que siempre hay comida a todo momento y a toda hora, y lo único que tenemos nosotros es que subirnos una mata y coger un mango y comérnoslo, no tenemos esa capacidad, no tenemos ese deseo de tener que ahorrar ni nada de eso. Por eso no somos tan ahorrativos. Los tropicales no somos ahorrativos por eso. Porque es que la naturaleza es demasiado pródiga para nosotros. Pero volviendo a la muerte y a lo que pasa en ese momento, ¿qué verdaderamente se ha registrado? O sea, yo sé que la muerte es, al igual que la vida, es un misterio. Lo que pasa es que la vida la conocemos, o que creemos conocerla, porque... No, nosotros también conocemos la muerte, porque si tú te pones a ver, ya eso es algo científico, el ser humano cambia cada 7 años. Todas las células mueren y hay células nuevas. O sea, nosotros estamos en un constante nacer y morir. O sea, nuestro cuerpo físico vive constantemente naciendo y muriendo. Pero la muerte está siempre con nosotros. Hay muchas culturas que celebran la muerte. Sí, todas. Todas, en Oriente y en Occidente. Sí, pero hay unas culturas, me refiero, todas la celebran de una manera triste o de una manera alegre. Entonces, nosotros en esta cultura pues tenemos la tendencia a llorar cuando una persona muere. O sea, realmente, en nuestra cultura, regularmente lo que hay, bueno, hasta se contrataban las lloronas. Las lloronas para ir. Lloronas profesionales. Y el que no lloraba, entonces... y el que no da brinco, y le da un ataque, una cosa. Significa que el muerto era malo, no lo quería, y eso, y por eso se contrataba. Pero hay otras culturas que celebran la vida. Por ejemplo, el Día de los Muertos para los mexicanos, que me encanta como ellos lo celebran, y a propósito, hay una actividad, el Día de los Muertos, que ellos tienen ahí en una tradición, dice tradición que vive en nuestro corazón, y lo van a hacer en la Plaza de la Cultura este año. O sea, yo invito a los amigos televidentes que investiguen un poco sobre dónde está siendo celebrado el Día de los Muertos al estilo mexicano, para que vean cómo ellos celebran la vida y cómo hacen unos altares bellísimos y tienen sus mariachi y tienen su comida y es un festejo, es como si fuera un cumpleaños. Es cierto, es cierto. Casi la mayoría de las civilizaciones antiguas, realmente la muerte era una celebración. Era una celebración a la vida, más que nada. Nosotros aquí, en Occidente ahora, lloramos muchísimo y hacemos muchísima gala y nos ponemos hasta ropa de luto y todo eso. Pero si tú te pones a ver, ¿qué es lo que nosotros estamos llorando? ¿Al que se fue o nos estamos llorando a nosotros mismos? Nuestro egoísmo. No, porque nosotros, fíjense qué es lo que dice la gente cuando están en un sepelio. Ay, fulano, ¿por qué me has abandonado? Claro, o sea, el egoísmo. Lo que están llorando es que alguien lo abandonó, pero es a mí. No, yo no estoy llorando al que se fue, yo estoy llorando no lo voy a volver a ver. Porque a mí me abandonaron, yo fui abandonado. Entonces, eso es bueno analizarlo, pero bueno, no vamos a entrar en ese problema porque hay personas que podrían sentirse lastimados con ese comentario. Pero la antigüedad siempre lo vio más con alegría porque no veía el fin. Fíjate, el problema de Occidente hoy día es que tiene un concepto de que la muerte es el fin. Se acabó, ya no hay más nada. Es una contradicción que vive el ser humano de Occidente en el sentido de que por un lado él dice yo creo en la inmortalidad y va a una iglesia y lee un libro sagrado y habla sobre la inmortalidad y que somos inmortales y etcétera. Pero entonces cuando viene a la muerte dice no, porque fue que se acabó todo.
Entonces, o crees en la inmortalidad o no crees en la inmortalidad. Y es una contradicción, pero tampoco vamos a entrar en ese problema porque hoy es un día triste y no queremos que se entristezcan más. Bueno, pero tampoco necesita ser tan triste cuando nosotros utilizamos el día como para recordar todo lo lindo y todo el legado de una persona que estuvo en nuestra vida y que de momento fueron nuestros ancestros y a lo que le debemos lo que somos. O sea, detrás de nosotros están nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antecesores, ¿no? Los que precedieron nuestra estadía en este planeta. Sí, mira, tú tienes razón en ese punto de vista y es una condición humana. El humano de por sí, de su propia naturaleza, lo que recuerda del que se fue en los mejores momentos, nunca se acuerda de otro. Ya la psiquis humana está preparada para que recordar lo mejor, siempre lo mejor. Y cuando uno habla, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de nuestra mamá, que ya pasó al otro lado, lo que yo me acuerdo de ella son sus chistes y sus cuentos y sus cosas alegres. Yo no me acuerdo de nada triste de ella. Yo nunca la he recordado con tristeza. Claro. Para mí, inclusive, yo hasta lo digo como una forma de chiste, digo yo, la forma como ella murió, esa forma quisiera yo morirme también. Pero bueno, eso es un chiste que hago yo particular. Pero realmente toda la humanidad siempre ha visto, y la celebración es más que nada de un recuerdo agradable de ese ser humano. Pero la masonería todavía tiene un símbolo que es bueno traerlo a colación. Si tú vas a un templo masónico, normalmente debería haber una cadena que parte desde Oriente, parte una cadena, le da la vuelta todo alrededor del templo y termina en Oriente de nuevo y se une esa cadena. Cada eslabón de esa cadena para el masón significa un hermano más. Entonces, ¿qué sucede? Ahí están todos los hermanos que fundaron esa logia. Y si esa logia tiene un siglo, como por ejemplo la logia a la cual yo pertenezco, que ya tiene más de 160 y algo de años, lo que estamos celebrando es que cada eslabón de eso es uno de esos masones que ayudaron a construir esa logia y que esa logia existe y está viva por el esfuerzo de ese hermano y del otro hermano y del otro hermano y del otro hermano y es una cadena. Y eso es una celebración también de la muerte, que es lo que tú acabas de decir de los padres y de los abuelos. Bueno, pero de eso y un poquito más vamos a conversar con Felipe de Castro después de esta pausa comercial. Aprovecho para... Bueno, hoy tenemos un videíto y ambos, lo que hemos presentado aquí hoy han sido cortesía de el señor Eduardo Paniagua, quien nos lo envió de México. Él es ocurrió un error. Intenta de nuevo. De la presidenta de la agencia de la Asociación de Agentes de Viajes de México. Así que nos vamos con el videito y luego seguimos con Felipe de Castro. Manténgase en sintonía. Kadange mangentela hach ustintani hele oye tumenkin tuklike oyeneche chichanlekin uchalinka sikech matin tukulta hamini kamina nai machia chakini masia chateng uchapin tumi mata bola uchapin hal Dios me yukan
Impossible kasuna klikino utjalin ka ilkech. Iwe bisho patamente. Bisho pata wike pisanovo. Echa kucheme pego katawich. Pero ma beti mema utsi. Hutokare ake chesle kyobo. Yamba shete makabasa. Tú ya no ya lo te tuya chamano. Hola, Yibi. Lai. Es que tu klik bash uchtek. Bash kana tu kulti bash sin tuya chamano ka tasa ni yelo ka patak binghana. Bash ora hokin package ka shikong kale. Mashan tata. Pues gosh. Kosh. Uyashun tenin betikle altara. Mishun tenin bete. Inkin bete şu betik inol. Don arkadio. Letie kuya aliktene. Le maska beto. Male bash kutakundalo. Umaska betillo. Kabetis betikietel tulaka la puksikal. Kasi que le tsoku binobo. Le bash ustutanobo. Le kenita konte mandarina watkin kasi kech. Yetel kuktaktalim ka ikech tukaten. Kim hans kechun sutuk tawetel. Halibeyo kim aktalu yolin puksikal. Iwe bisho patamente. Pero ma mente ma webis cansoli. Pero ma beti tu me ha binshane. Matin wuyi kimishbal. Matin wili kimishbal. Min centu tusen le matre filmao.
Seguimos conversando con Felipe de Castro, luego de este videíto que vimos, donde en verdad se nos hace difícil muchas veces separarnos de nuestros seres queridos que han partido y queremos muchas veces volver atrás y hay que aprender a desapegarse. Pero fíjate lo interesante de ese video. Ese video ocurre en América y los celtas que estaban al otro lado, ya en Inglaterra, tenían una tradición muy parecida. Los celtas celebraban el Samaín. El Samaín era el fin del verano, el inicio del otoño. El Samaín era el momento de la oscuridad. Ya comenzaba. Para ellos dividían el año en dos fases. La fase del otoño-invierno era oscuridad y la de primavera-verano era la de la luz. Así ellos dividían su mundo, así era que ellos tenían su concepción. Pero el Samaín que comenzaba, había un periodo entre el verano y la entrada del otoño, había un periodo que ellos le llamaban el periodo de mayor oscuridad y por lo tanto era el periodo que los muertos y los vivos podían unirse. Entonces tenían el concepto de que si el vivo dejaba muchas luces, los muertos podían venir y llevárselo. Fíjense que se parece mucho a lo que acaban de narrar ahí. Y entonces, ¿qué hacían ellos, los celtas, para que los muertos no se lo llevaran? Era que entonces ellos apagaban las luces. Durante ese momento no había una sola luz en la casa. Todos los fuegos se extinguían. Nada más se quedaba un solo fuego encendido en la aldea, pero era el fuego de la aldea. Y todo estaba en oscuridad para que cuando los muertos vinieran, no vieran a nadie y no se pudieran llevar a nadie. Otra cosa que hacían los celtas es que en esa noche ellos se vestían con muchas ropas raras para espantar a los muertos. Entonces hacían muchas moriquetas y muchas cosas y muchas ropas, que de ahí es que viene la palabra Halloween. Por eso la celebración es que de Halloween, se disfrazan. Sí, el disfraz, porque el disfraz era para espantar a los muertos. Y eso es tan interesante cómo el mundo antiguo estaba tan conectado, a pesar de que no había internet, no había avión, no había forma de trasladarse. El traslado por los océanos era casi dificilísimo, casi imposible. Sin embargo, las culturas estaban conectadas y es asombroso ver que esa cultura mexicana y esa cultura celta prácticamente estaban hablando lo mismo. Y yo creo que si yo buscara y escarbar en la cultura oriental encontraría algo parecido. Entonces, interesante ese documental para decirnos a nosotros, lo que estamos en el siglo XXI, que nosotros nos creemos que ya hemos llegado al avance tecnológico, el avance más grande en tecnología, pero en cuanto a la espiritualidad, nosotros seguimos en la oscuridad, no hemos avanzado. Esa es una gran paradoja de este siglo XXI. Somos muy avanzados tecnológicos. Fíjense, yo estoy usando un computadorcito aquí, tú tienes un celular con otro computador ahí. Estamos usando tecnología en toda esta televisión y todo esto. Sin embargo, espiritualmente estamos más atrasados que en el pasado. Es una cosa casi de llorar en el Día de los Muertos. Bueno, pero se dice que la evolución es como una espiral que es ascendente. Cada vez que hay un descenso en la vida de nosotros, pues hay un ascenso a posteriori. O sea, vamos a pensar que ese descenso, este tiempo de oscuridad, es el que precede a ese tiempo prometido de luz de la era de Acuario. Porque tiene sinceramente, o sea, hay una falta de empatía de la gente, o sea, quizás post-pandémica, diría yo, que esa situación social se ha perdido, o sea, como la capacidad de ponerse en el lugar del otro, o de socializar, de tratar bien a los demás, de entender que cada vez que yo me encuentro con una persona, fuera de mí es yo mismo del otro lado. O sea, es como alguien que una manifestación de lo divino también, pero lo hemos perdido.
Y mira, tú tienes muchísima razón, porque en realidad nosotros pasamos por crisis y las crisis son para crecer, y probablemente nosotros como planeta estemos pasando por una crisis ahora, pero para un crecimiento futuro. Y es muy probable que sea así, y hay que creer que es así. Y cuando tú hablabas de la empatía y de eso, me acordé de la forma como saludan en la India, que ellos saludan así, O sea, pero ellos lo que dicen hacen es una namaste. reverencia de mi ser a tu Namaste, otro namaste. ser. Ajá, sí. Entonces, esa reverencia, ese reconocimiento de este ser a ese otro ser, de esta alma a esta otra alma, y lo que están reconociendo que es una sola alma, porque en el fondo, solo existe un alma universal. Por eso que somos divinos, y por eso que somos divinos por dentro. No lo reconocemos, no creemos en él, no importa. Somos divinos por dentro como quiera, porque somos parte de un alma universal. Esa alma universal es lo que le llaman Dios, Jehová, como tú quieras. Le puedes llamar el nombre que tú quieras, pero todos pertenecemos a una sola cosa. Somos todos una sola cosa, que está en un proceso evolutivo muy extraño, porque es como si una sola cosa evoluciona en tantas pequeñas cosas. Pero imagínate nuestro cuerpo humano, que está formado de millones y trillones de células, y cada una de esas células está evolucionando, y cada una de ellas es una evolución. Ajá. Bueno, entonces? y tienes razón en que vamos muriendo cíclicamente, porque si ves fotos de cuando tú tenías los primeros 7 años, Ajá. posiblemente diga, y ese era yo. Sí. O sea, ya quien tú eres hoy no es el mismo que eres hace un tiempo atrás, y físicamente hay una transformación importante que se nota. Pero volviendo a honrar a los difuntos, ¿qué verdaderamente tú entiendes que debíamos, en este minuto que nos queda, cómo nos podremos despedir y honrar a los que ya partieron? De la misma forma como comenzamos, honrar la vida. Los que estamos realmente honrando la vida. Es una vida en transformación, es una vida en cambio, pero es vida. Todo siempre ha sido vida. Es más, si nosotros fuéramos a definir a Dios, tú puedes decir que Dios es vida. Y ya. Es vida, totalmente. Bueno, vida. entonces vamos a agradecer a nuestros amigos televidentes que estuvieron con nosotros, y agradecer y a celebrar la vida y la vida de los que ya partieron y el legado. Así que gracias por estar una vez más. Hasta la próxima. Bendiciones y buena salud.